Muy, pero muy buenas a todos y sean bienvenidos una vez más a una transmisión en diferido aquí en el canal del hereje Hidalgo. Tengo que hacerles una confesión. Yo estaba sufriendo una especie de ataque de ansiedad. Yo de por sí soy un tipo muy ansioso que quiere todo rápido, que quiere todo en el momento. Y no es un secreto para nadie que todo este tema del YouTube requiere cierta preparación, ya sea de guión, de edición, de cámara, sonido, etcétera, etcétera. Los que me siguen saben que este es un canal sumamente rústico, sumamente artesanal. El otro día estábamos hablando de los masones y de cómo ellos comienzan en la Edad Media y había dicho que era una época difícil, una época dura donde todo era hecho a mano. Bueno, el hereje Hidalgo tiene una tecnología medieval. Sí, es un canal medieval. Sí, es un canal artesanal, un canal hecho a mano con elementos de grabación así bien rústicos y bien simples. Esto obviamente porque no contamos con los recursos necesarios como para eh, dar un poco más de calidad a todo este asunto, ¿verdad? Pero se hace con amor, con pasión y con muchas ganas. Entonces, yo, como les dije, tuve un ataque de pánico, tuve ansiedad, después de terminar todo el guión del video anterior, yo ya quería quería poner dentro, quería subir ya a YouTube el video. El video anterior estaba diseñado como para que tenga ciertas diapositivas, cierto apoyo visual, pero me dio mucha paja hacer eso. No me gusta editar, es complicado editar. Y no es que sea algo tampoco complicado ni que me guste, sino que me agarra esa ansiedad de, te das cuenta, estoy perdiendo el tiempo y tengo que subir todo esto a la plataforma. Entonces, decidí hablar así en formato podcast, en formato así rústico, en formato así, ¿cómo se dice? Así todos, casi sin filtro, casi sin editar, así todo a la Bartola y ver qué pasa. Porque realmente me gusta mucho hacer los videos, me gusta mucho hablar, me gusta mucho pensar, me gusta mucho elaborar los temas y ver de qué puedo hablar. Muchas veces yo improviso porque, como les dije, esos ataques de ansiedad realmente O sea, no es hasta que no tengo una enfermedad de ansiedad, pero soy ansioso, quiero que esté todo al momento. Entonces no quiero perder el tiempo y quiero sacar rápido el material. Pero también quiero que les guste a ustedes. Y espero que este video, que sea el segundo de la masonería, les guste. Sí, ahora todavía no tengo los lentes porque cuando me ponga los anteojos, ahí voy a estar hablando en modo serio, señores. Entonces, aquí les traigo sin más preámbulos la segunda parte de este video, de esta serie de videos donde hablamos de la masonería, donde hablamos de los orígenes de la masonería, cómo los masones fueron transmutando, fueron cambiando hasta ser la organización que hoy en día todos conocemos, una organización que está dominando el mundo. Antes de adentrarnos luego así de lleno, ya estoy preparando los anteojos. Permítame decirles que vamos a tratar de descifrar o darles a entender de que la masonería efectivamente fue una célula protestante hebrea, por llamarlo de alguna manera, porque toma componentes de muchas religiones, de muchos cultos, y los tamiza, o sea, hace un batiburrillo de muchas ideologías o de muchas filosofías y vende un paquete
rodeado de ocultismo para que sea atractivo al consumidor final. La masonería quiere atraparte de todos los ángulos, de todas las maneras posibles. Quiere traer gente influyente a sus filas. Es por eso que tenemos masones que son, qué sé yo, católicos, que para mí es un sinsentido porque la masonería está en contra de la Iglesia Católica y hoy justamente vamos a, a ver dónde surge todo este tema. Bueno, pero sin más preámbulo, porque ya estoy hablando de balde, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Yo no sé si ustedes se recuerdan lo que vimos en el video anterior. No, habíamos quedado en la historia de origen, cómo comenzó la masonería, que eh, muy a pesar de los amigos masones no tienen nada que ver con todas esas figuras históricas que ellos dicen mencionar, no tienen nada que ver con el rey Salomón, no tienen nada que ver con el rey David, no tienen que ver, nada que ver con Isaac Newton. Con Newton más o menos vamos a ver en el transcurso de los videos que hay algo, pero tampoco es para tirar manteca al techo y sacar pecho de que, a la puta, estos tipos, mira, todos los referentes históricos, todas las grandes figuras de la humanidad han pasado por la masonería y yo, que ahora pago mi membresía de 15 millones, ahora va a ser más, formo parte de ese linaje. No, no es así, no es así, no es así, no es así. Al menos acá en Paraguay hay muchos templos masónicos, por Asunción sobre todo, y en Paraguay está muy bastardeada la masonería. Prácticamente se le da el mote de masón a cualquiera. Hace poco, hace cuestión de, creo, 2018, 2019, que la gran logia de Estados Unidos, iba a decir la gran logia de Nueva York o algo así, pero el soberano gran encomendador del rito escocés libre y aceptado de York, o sea, el jefe de la masonería estadounidense, sacó una resolución donde creo que expulsa a uno de los ministros de la corte en ese entonces, que se llamaba Raúl Torres Kinzer, de la masonería. Porque al entender de la logia neoyorquina, yo puedo estar equivocado en los términos, pero de la gran logia estadounidense o algo así, este ministro que ya falleció, eh, hizo un culto paralelo, una masonería paralela, un rito paralelo que obviamente entraba en conflicto con los intereses de la Gran Logia de Londres. Y pedía plata, sinceramente, algo más o menos así. No, realmente no quiero ver, pueden googlearlo, esto me vino ahora en la mente, pero para que vean, o sea, hay una cultura masónica acá en Paraguay y hay una cultura que, o sea, la masonería hizo todo bien acá en Paraguay, porque captó a mucha gente importante, gente que no tiene una noción correcta de qué lado de la vereda está, gente que se mueve en la masonería solamente por el prestigio que supuestamente te otorga pertenecer a ese grupo de personas, por el tráfico de influencias, por el posicionamiento social que te puede dar pertenecer a la masonería y por esa, creo que, aura de misticismo, ese halo de misticismo que la masonería inculca o demuestra en sus miembros. Hay mucha gente importante acá en Paraguay que es masón. Y yo, siendo sincero, creo que están equivocados todos los masones. ¿Qué quieren que les diga? Y desde este humilde espacio, yo quiero tratar de quitar ese velo cegador que tiene la sociedad, que tienen la gente que no es del palo y la gente que sí es del palo. Quitar todas esas referencias que un poco confunden y que hacen que consideremos a los masones como algo importante, cuando en realidad sí son algo importante, pero no sé. En fin, vamos a comenzar.
En el capítulo anterior habíamos hablado de los orígenes de la masonería, que comienza en la Inglaterra medieval. Ellos eran un grupo de obreros que se dedicaban a la construcción de castillos, abadías, eh, puentes, iglesias, etcétera, etcétera, que tenían como únicos empleadores a el rey, la nobleza en general y los integrantes del clero, que formaron una especie de sindicato de trabajadores para pelear los contratos colectivos de trabajo, que ellos tenían ciertas prácticas un tanto deshonestas, pero que en líneas generales respetaban la autoridad del rey, la autoridad de la Iglesia Católica, respetaban la religión, eran muy devotos, eran muy obedientes, salvo cuando tenían que hacer todo este tema que vamos a ver en este video, todo este tema de la, ¿cómo se dice? De las negociaciones, ¿sí? Y ellos se empiezan a ganar el odio de gran parte de sus empleadores y eso lo vamos a ver ahora. Bueno, en líneas generales es eso. Por favor, les pido, para más contexto, vayan al primer video. Bueno, 11 minutos ya que estoy hablando al pedo. Bueno, dijimos en el capítulo anterior que los masones se ganaron el odio de gente importante, los masones primitivos. Sí, esos que no hacían conspiraciones, esos que no hacían rituales de iniciación, esos que no creían en Baphomet, esos que no, no fomentaban la imposición ideológica en distintas sociedades. Gente trabajadora, gente común y corriente, que tenía un talento excepcional, una técnica magnífica para la construcción. Bueno, hay dos tipos de masones. Y esto vamos a empezar a verlo hoy. La historia de la masonería tiene marcada dos épocas muy importantes que significan un antes y un después en su desarrollo como sociedad secreta. La primera época, que es la época que analizamos en el video anterior, se la conoce como la de los masones operarios, por el hecho de que eran constructores, ¿sí? En líneas generales. Y la segunda época, que la vamos a empezar a desmenuzar en este video, es la denominada masonería especulativa, que es la que todos conocemos o la que tenemos noción de lo que es. En esta época se caracteriza por las conspiraciones, los rituales secretos, los planes malvados y los actos satánicos. En esta etapa de la masonería no estaba los integrantes de la masonería, en la primera etapa, digo bien, en la etapa operativa de los masones constructores, no estaban ellos abocados a dominar el mundo. No elaboraban planes confusos para meter diversas ideologías en las sociedades, como la Revolución Francesa y la destrucción de iglesias, supónganle, sino más bien su misión era fortalecerse como un gremio de obreros y así poder tener mayor capacidad de negociación en los contratos colectivos de trabajo. Una vez más les digo, vean el video anterior para contextualizarse, la parte número 1. Los masones eran una especie de sindicato de trabajadores, ¿sí? De hecho, los masones primitivos u operarios pueden considerarse como uno de los primeros gremios de trabajadores sindicalizados del mundo. A la masonería operativa, o en la masonería operativa, no había esos rituales complicados, no había grado 33, ni ritos de iniciación, pero sí tenían una serie de obligaciones que debían de cumplir a rajatabla. Las obligaciones masónicas eran,
una serie de cargas que, que resultaban inherentes a todos los miembros de la masonería operativa. Los masones de la Edad Media, acuérdense, eran una organización de trabajadores de la construcción, que como toda organización común y silvestre, tenía sus reglas. En aquel tiempo ellos lo llamaban cargas, y estas cargas eran muchas, pero vamos a enumerar las más importantes. Vi un video en TikTok donde un tipo extraordinario que bien hablaba. El tipo agarraba y decían que vos tenés que pesarte y dividir tu peso en 7. Y el resultado de ese peso era la cantidad de agua que vos tenías que tomar durante el día para acelerar el movimiento de tu metabolismo. Y me volvió loco ese video y por eso estoy tomando mucha agua. Por eso no estoy tomando tereré. Realmente no tengo hielo, por eso no estoy tomando tereré, pero para mí seca un poco la garganta, me hace toser la hierba. O sea, creo que el tereré es incompatible si es que vamos a estar hablando. Al menos para mí. Por eso estoy tomando agüita. En fin. La primera carga que tenían los masones consistía en la obligación del masón hacia Dios. Acuérdense que en la época de la Inglaterra medieval, es el Albion, la Inglaterra, era católica. Sí, la Inglaterra del medioevo era católica. Inglaterra reconocía la autoridad del Papa y el Vaticano tenía muchísima influencia sobre esa isla. Por ende, los masones eran católicos. Algo que, como veremos a lo largo de esta charla, va a ir cambiando. Pero el primer deber que tenían los masones primitivos o los masones operarios era hacia Dios, debiendo ejercer la fe católica al igual que su rey. Sobre este punto quiero aclarar algo muy importante que creo que todos tenemos que tener en cuenta. En los sistemas monárquicos, sobre todo de la Edad Media, resultaba muy común que el pueblo siguiera la tendencia que se impusiera desde la corona. Por lo tanto, si el rey era católico, el pueblo era católico. Si el rey era protestante, el pueblo también era protestante. Y así sucesivamente. Si el rey era mormón, era lógico que los mormones se impusieran. Todavía no llegaba Joseph Smith, pero creo que se entiende con este ejemplo. Ese era el primer deber. El siguiente deber era la obligación de obedecer al rey y reconocer su autoridad. Algo así como Dios, patria y familia, que ahora está de moda, o por lo menos se impuso antes de las elecciones. Este deber de reconocer la autoridad del rey y obedecerlo, también va a cambiar, ya que a partir de 1550 las logias masónicas o los gremios masónicos, digo bien, se convertirán en centros de conspiración. A partir de esa fecha, los masones se vuelven conspiranoicos o conspiromaníacos. En los que, si bien, o sea, en esas logias, si bien no se iban a discutir supuestamente temas religiosos y la tolerancia religiosa iba a ser el dogma masónico, vamos a ver a lo largo de esta serie de videos que en el futuro todas esas logias, todos esos gremios especulativos se van a transformar en verdaderas ursinas de odio y de resentimiento, no solo hacia la fe católica, sino que además hacia cualquier organización o tendencia política que atentare contra los intereses o la ideología masónica. En dicho sentido, en las denominadas logias, en estas logias, digo bien,
los, los que serían los masones especulativos, ¿sí? Van a discutir temas políticos sumamente importantes para el gobierno inglés, siendo o fungiendo las logias, esto lo vamos a hablar más adelante, como una especie de Cámara de los Comunes paralela, ¿sí? Iba a ser como las logias masónicas iban a empezar a partir del 1550 a convertirse como un congreso, como un parlamento paralelo, ¿sí? Por el simple hecho de que muchas figuras de la realeza, de la nobleza, de la aristocracia inglesa confluirían en ellas, ¿sí? Esto va a cambiar. Eso. Entonces tenemos que el siguiente deber, o sea, el segundo deber era obedecer al rey y reconocer su autoridad. Y eso va a cambiar. Esto lo vamos a ir desarrollando con el paso de las siguientes entregas. Hace calor, 32 grados marca la temperatura. En cuanto al tercer deber, es así cuando uno sabe qué es ir y empezar a hablar de la temperatura y todo eso, pero hace un calor, hace calor. Bueno, en cuanto al tercer deber, este deber guardaba relación con la obediencia que debía de rendirle el aprendiz al maestro masón. El aprendiz masón debía respetar los preceptos de su maestro, guardar todos los secretos de su oficio, todos los secretos que el maestro masón con el correr del tiempo iría revelando al aprendiz. Estos secretos no eran, atiendan bien, cosas místicas. No se trataba de magia negra, ni de alquimia, ni nada por el estilo. Era simplemente el hecho de transmitir y guardar el secreto del arte de la construcción y el tallado de piedras. Algo así como una especie de protección, una transmisión del secreto profesional o corporativo. ¿Sí? Guardar el secreto del oficio. Y tiene lógica. Es algo que lo vemos en las distintas empresas actualmente. Lo vemos en Coca-Cola con la receta de su fórmula de creación. Así también en la ficción los vemos esto como hacía Don Cangrejo con Bob Esponja, que ellos protegían la receta del crustáceo cascarudo, ¿sí? La receta, la fórmula secreta de la cangreburger, ¿sí? Cosas así, o sea, algo normal. Pero, al igual que lo que va a pasar con sus parientes especulativos en el futuro, em, esta masonería, esta masonería operativa iría este, perdiendo, ¿cómo se dice? Perdiendo afinidad con sus orígenes. Y se iba a empezar a ganar una mala fama que en el futuro y a la fecha va a terminar siendo su estigma. Y aquí es donde comienzan los primeros conflictos con la nobleza. La masonería en general se gana ese mote de asociación secreta e ilegal por el conflicto que mantuvieron los masones operativos, es decir, los primeros masones, con la corona inglesa y los diversos estados europeos. Hija de mil, sí que hace calor. Estoy sudando, me quito el sombrero en señal de respeto al calor. Viejo, qué calor que hace. Qué calor. Qué calor, qué calor. Cuando el tipo no sabe qué decir, empieza a improvisar. Empieza a improvisar para que las palabras vengan y fluyan. Empieza a tomar agua. Espero que no me hayan pillado. Bueno, ya le dije todo, ¿verdad? Pero pasa que preparé algunos puntos.
Yo tengo los títulos y los voy leyendo y los voy exprimiendo como para que tratar de ser dinámico y acordarme de más temas para que puedan sacar algo de provecho en esta charla que tengo amenamente con ustedes. Bueno, hay un conflicto entre los masones operativos, esos primeros masones, con la corona de Inglaterra. Y acá vamos a desarrollar. Ustedes van a ver, si vieron el primer video, insisto en esto, que el trabajo que desarrollaban los masones era excelente y su mano de obra era muy requerida. Tenían una altísima demanda, por lo que muchos gremios de masones empezaban a incurrir en una práctica un tanto detestable, la cual consistía en, literalmente, dejar en bolas a sus empleadores. Vean esto. En la Edad Media, construir un castillo tomaba más o menos cerca de 100 años. Esto debido en una parte a las limitaciones de la época, lo cual significaba que cuando un noble contrataba los servicios de determinado gremio de masones, este gremio empleaba todos sus recursos humanos a la construcción de ese determinado emprendimiento. Vamos a simplificar esto de la siguiente manera. Pónganle, un gremio de masones, qué sé yo, es contratado por un conde. El conde de Birmingham, pónganle. Ese conde llega a un acuerdo con el gremio, paga una seña o como quieran llamarlo, paga la mitad, qué sé yo. Y el gremio de masones va al punto de la ciudad donde se sitúa la construcción y empieza a trabajar. Entre preparar el terreno, hacer los diseños, trasladar los materiales, planificar la obra, sacar los escombros, escabiar, defecar, etcétera, etcétera, la edificación tardaba en levantarse, obviamente. Y eso, o sea, a eso le sumamos que la tecnología de la época, los artefactos para la construcción eran comparados con los de ahora rudimentarios. Fácilmente levantar un castillo podía tomar 100 años. Por lo general, el maestro masón a cargo de la obra, y esto por lógica también, no veía la conclusión de su proyecto. Porque obviamente partía rumbo al cielo, o sea, la naturaleza, o sea, no van a vivir para siempre, no van a vivir 100 años. ¿O sí? Bueno, no van a vivir eternamente. Va todavía trabajando en la construcción y todo eso, el cuerpo reciente. Entonces, a medida que la construcción avanzaba, esta quedaba a cargo del aprendiz, que se convertía en maestro y así sucesivamente, tomando, tanto el mando y los conocimientos de la construcción pasaba de generación en generación. Esta situación terminó siendo un problema y ese problema fue el detonante que llevó a los masones al conflicto con la nobleza y con el clero, que recuérdense eran sus únicos empleadores. Que a su vez esta situación los empujó a la clandestinidad. Este es el parteaguas en la historia de la masonería. Fíjense, supongan que a la par de que se estaba construyendo el castillo del conde de Birmingham, estaba también otro conde. Y a este conde lo llamaremos el conde de Kent. ¿Sí? Bueno. Este conde de Kent, tenía que esperar a que se terminara el castillo del conde de Birmingham para que los condenados masones vengan y construyeran, qué sé yo, su fortaleza. Era evidentemente esto una patada en los huevos. Y el tener que esperar 100 años para que recién vengan a colocarte la primera piedra de tu nuevo castillo reluciente y nuevecillo de paquete.
Era, boludo, era un piracaldo, un curecaldo, era pesado. Como le dije, una patada en los huevos, viejo. Complicado de esperar 100 años. Obviamente, esta impaciencia generaba que los nobles más adinerados ofrezcan mejor paga y muchas más ventajas a determinado gremio de masones. ¿Para qué? Para que ellos se les uniera, abandonaran el trabajo y vinieran a este nuevo emprendimiento. Algo así como hacen los clubes árabes cuando les soplan a los jugadores europeos. ¿Sí? Algo así lo que pasó en este mercado de pases. En fin. Y esto a su vez provocaba que los masones, por obvias razones, dejasen incompletos varios proyectos. Esto irritaba tanto al rey y a los demás integrantes de la nobleza que no podían confiar en que los masones cumplieran su contrato y su palabra. Para contrarrestar esta situación, se recurrieron a muchas artimañas legales, pero como ninguna fue efectiva, tuvieron que recurrir a métodos un tanto más, digámosle, coercitivos. Entre estos métodos se utilizaba mucho, por sobre todo el rey, eh, a lo que se denomina el poder de requisa y de arresto, que el rey de Inglaterra poseía por su condición de tal. No solo el rey de Inglaterra, sino que prácticamente todos los reyes, sobre todo de la Edad Media, podían hacer lo que querían. Se me empañan los lentes. Esperen que chicos, esperen. Se empató otra vez Olimpia. Perdió mi ley en Argentina. Qué loco. Yo creo que. Yo creo que dan vuelta, pero tengo un video de mi ley que tengo que sacar. Pero estoy leyendo La acción humana y el libro tiene más de 1000 páginas. Tiene la acción humana, por lo menos el PDF que tengo. No tengo el libro en físico. Me encantaría tener el libro en físico. Pero estoy leyendo en PDF y va a haber un lindo video en el futuro. Cuando termine de leer. Cuando termine de hacer todo el guión y todas esas pelotudeces. En fin. Dijimos que se tenían que recurrir a ciertas artimañas, al poder de requisa real para que los masones puedan terminar las distintas obras. Este poder de requisa consistía en algo muy simple. En una monarquía, el rey tiene agarrados de las bolas a todos sus súbditos. Y cuando al rey se le cante, él decide qué hacer con ellos. O sea, tiene el poder de vida o muerte y de hacer lo que se le canta los cojones con sus súbditos. Por lo tanto, si el rey lo desease, podía llamar a su ejército, enviar una paloma mensajera que se vaya junto a su ejército y que el ejército se vaya y secuestre a todo el gremio de masones y los traiga para trabajar. Esto fue lo que exactamente hizo Enrique VIII cuando reunió a todos los masones de Inglaterra para que trabajen en sus fortalezas. Esta actividad se popularizó entre los nobles, quienes solicitaran al rey, o sea, le pedían al rey que firme una orden de requisa, algo así como una letra de caché, que también vamos a hablar de eso en un video futuro, que es está el habeas corpus y su contraparte, o sea, su contraparte bizarra, su contraparte, digámosle, antigarantista, es su contraparte inquisitora, digo bien, es la letra de caché. Lo que estoy diciendo está en francés. Vaya uno a saber cómo efectivamente eso se pronuncia. Apenas hablo bien castellano y quieren que hable en francés o quieren que pronuncie bien las palabras en francés. Bueno, es complicado. Bueno, el rey le firmaba la orden y con eso varios nobles conseguían que los masones obligados
trabajen en sus emprendimientos. A esta situación se le sumaban también las leyes que ya existían para regular el trabajo de los masones y de todos los demás trabajadores del reino. Y obviamente eran leyes que estaban promocionadas por los nobles. Todo esto se convirtió en un quilombo para los masones, quienes veían que sus sueños de libertad eran destruidos por el poder real. Pero va a ocurrir un evento, un acto de Dios que va a equilibrar la balanza. Un caso fortuito, un acto de Dios muy fuerte, que en cierta manera, indirectamente, le pondrá el estigma o la marca a los masones que hasta hoy cargan ellos con, con, esa, con esa señal nefasta, vamos a decirlo. Acuérdense que en el video anterior habíamos hablado de que era muy poco habitual que las personas en el medioevo se desplazan de un pueblo a otro. La gente en la Inglaterra medieval ignoraba mucho de los acontecimientos que ocurrían fuera de su pueblo, fuera del pueblo que los vio nacer. Y eran muy pocas las personas que podían darse el lujo de recorrer todo el reino. Entre esas pequeñas secciones estaban los comerciantes, la gente del ejército y los masones, que recorrían prácticamente toda Inglaterra construyendo los castillos y abadías. Y esta situación, este poder ver otros mundos, poder ver otros pueblos, poder recorrer el país, eh, propiciaba, entre otras cosas, que muchos vagabundos, que muchos esclavos, que mucha gente sin trabajo, o gente que quería, no sé, cierto sentido de aventura, se uniera a las caravanas de masones, se unieran a los gremios de masones. Acuérdense también que en aquel momento, esto estamos repasando todo lo del video anterior, que cuando un esclavo se fugaba de su amo, se escapaba de su amo, si su amo no lo recapturaba dentro del año desde que el tipo se escapó, este esclavo ganaba su libertad. Entonces muchos esclavos se escapaban y iban a las caravanas masónicas a trabajar con la esperanza de obtener su libertad. Bueno, y toda esta situación se hacía un quilombo porque al fin y al cabo, otra vez ellos empiezan a tener una vida de mierda y empiezan a ser esclavizados otra vez por la crema innata de la sociedad en aquel tiempo, ¿verdad? Bueno, pero ¿cuál fue el evento que, que hizo que se equilibre la balanza? El rey, con todo ese poder divino, con todo el aparato, la fuerza de su ejército, de su gobierno, sometía a los masones y hacía que tanto el clero como los demás integrantes de la nobleza se aprovechasen de esa situación para atenazarlos y tenerlos de las bolas a nuestros amigos masones. Bueno, esta situación que equilibra la balanza, este acto de Dios, se va a llamar la peste negra, que a su vez los va a empujar a la clandestinidad. Porque la situación de los masones, primitivos u operativos, en esa época estaba muy jodida. Prácticamente, como les dije, resultaban ser simples esclavos al servicio de los caprichos del rey y de los demás nobles. Los masones no tenían un solo margen para negociar condiciones favorables. Más aún cuando, como ya les dije, habían leyes que reglamentaban las horas de trabajo y el sueldo máximo que debían de pagarse a los trabajadores. Pero desde el oriente europeo se empezaba a formar una nube negra. Y esa nube negra venía lentamente hacia la Europa occidental. Y
hacia la isla británica. ¿Sí? Y empezaba a asolar. La peste negra hace su aparición en el Albion, en Inglaterra. ¿Y qué pasa? Elimina a 1/3 de la población. La consecuencia de esto fue que mucha gente muriera, ¿verdad? Obvio. Pero al morir mucha gente, había, por lógica, escasez de mano de obra. Había muy poca gente, o quedaba muy poca gente para realizar los trabajos calificados y no calificados. Entonces, a todos los trabajadores del Reino Unido se les ocurrió algo. Se dieron cuenta de que podían ellos exigir, dada que reducía la, la, la oferta, la demanda de trabajo estaba reducida, la demanda de mano de obra estaba reducida, era escasa, ellos podían exigir mejores salarios por los trabajos que realizaban, dada la necesidad que estaba generando el azote de la peste negra. Esto no fue del agrado de los empleadores, que como en cada situación en la que el trabajador o el pequeño o mediano empresario tiene un ápice de ventaja para poder competir o reclamar mejor paga, se ven en la tarea estos hijos de puta en arruinar los sueños y las esperanzas de esa pobre gente emprendedora, haciendo lo que mejor saben hacer, tirar plata y generar influencias. Todo esto desemboca en que en el año 1348, el Parlamento inglés, que en ese momento estaba compuesto por la Cámara de los Lores y una Cámara de los Comunes, en la que solo tenían voto los caballeros, mercaderes y los empleadores, dictase una ley que establecía el sueldo máximo que una persona podía recibir por el trabajo realizado. Es decir, si la ley decía que el tope salarial para el trabajo de, qué sé yo, un carpintero estaba en 10 monedas de plata, y al carpintero, al recibir un trabajo que le encarga la fabricación de una mesa, este carpintero no podía ganar más de 10 monedas de plata, que estaban establecidas en los estatutos generales de trabajo inglés. Y esto, por más que los materiales, el tiempo y la mano de obra invertidos en crear esa mesa hayan costado, qué sé yo, 100 monedas de plata, el pobre carpintero no podía cobrar más de las 10 monedas que estaban fijadas como el tope, como el tope salarial para el trabajo realizado. Y este concepto así se aplica sucesivamente a todos y cada uno de los trabajos, incluido el trabajo de la construcción, que estaba a cargo de la masonería. Esta ley era muy linda en el papel para los empleadores, para los mercaderes, para los aristócratas, pero en la práctica era inaplicable, por el simple hecho de que la mano de obra calificada era escasa y los trabajos como el realizado por los masones eran muy demandados. Por lo tanto, los masones y muchos nobles, muchos contratistas, se saltaban las disposiciones de la ley del Estatuto de los Trabajadores y acordaban pagos un tanto mucho más onerosos a los establecidos por la ley de la corona. Fue en ese momento donde nuevamente el gremio de los masones cobra fuerza como grupo, ya que se había formado como una especie de acuerdo tácito entre los masones y los nobles. Pero ese pacto tácito, ese pacto de caballeros,
o como quieran llamarle, era ilegal. Y los que participaban en ese acuerdo corrían un riesgo enorme si eran sorprendidos violando esta ley. Por lo tanto, a la hora de negociar los acuerdos, todo esto se realizaba en secreto y se hacían por las noches. ¿Sí? Van viendo el patrón. Todo esto se hacía por las noches y el lugar de reunión entre masones y los nobles eran en las denominadas lodges, que vendrían a ser como una especie de choza, ¿sí?, en la que los masones acampaban cuando realizaban un proyecto, ¿sí?, donde guardaban todas sus cosas, comían, qué sé yo, que esto, que aquello, que estaba fuera de la construcción, era una chocita donde guardaban todos sus materiales y al final del día se embriagaban y farreaban. De la palabra lodges es que proviene el término logia que se actualiza, que se utiliza, digo bien, actualmente. Y de esa forma empezaron los rumores sobre prácticas ocultistas y contrarias al orden público y a las buenas costumbres que hasta la fecha se le achaca a la masonería. Asimismo, y por temor a que haya infiltrados del rey en las negociaciones o para evitar malas intenciones de los nobles, los masones idearon una serie de mecanismos de palabras secretas, contraseñas, saludos secretos, para que las partes intervinientes en las negociaciones las pronuncie o las hagan y así verificar que son efectivamente los que dicen ser y que no guardan otras intenciones y así puedan evadir las distintas sanciones que puedan devenir por el incumplimiento de una ley de la corona británica. Ven que todo es más, o sea, no es tan fantástico la historia, es mucho más simple, mucho más burda la historia de la masonería de, del que nos terminan contando otra vez estos tipos. Es mucho más simple, es mucho menos compleja, es más arcaica, es más terrenal, no vienen del espacio, no vienen de otra dimensión, no vienen de Salomón. Menciono mucho a Salomón porque ellos mismos ponen eso como ejemplo. Todo es más simple, todo es más terrenal. Bueno, por ende, toda esa fábula de misticismo y ocultismo que ha acompañado a la masonería hasta nuestros días, hasta nuestros tiempos, es producto de una transgresión a una disposición netamente administrativa. Una situación que, como ya le dije, es un tanto cutre si la comparamos con la historia de origen que los masones especulativos, los masones actuales cuentan, ya que una cosa es descender de una organización que tuvo como miembros, como ya le dije, a Aristóteles, a Salomón, a Newton, a Jesús, al Tiranosaurio Rex, al Triceratops, y otra muy distinta es nacer de una organización de albañiles y contratistas. Cosas del fútbol. Hasta aquí la historia de origen de los masones. Obviamente, por una cuestión de tiempo y a fin de poder subir más videos y tratar de hacerlo más digerible posible y retener la mayor cantidad de atención de parte de ustedes, dejé de lado muchos temas importantes, como las compañías de masones de Escocia, de Francia, de Alemania. En un video en el futuro podemos hablar más de este tema. Y además está decir que todo el tema de los masones es un tanto confuso y sumamente extenso, por lo que en las sucesivas etapas vamos a estar abordando el desarrollo, que es el siguiente video, el desarrollo de la masonería especulativa
y la creación de la Gran Logia de Londres. En ese video van a ver cómo los integrantes de la masonería cambian. Es decir, dejan de ser obreros para ser nobles y aristócratas, políticos, intelectuales, etcétera, etcétera. Lo cual es un hecho curioso, ya que un sector de la nobleza y la burguesía, digo bien, en los inicios de la masonería, intentaron cancelar a la propia masonería. Intentaron cancelar a sus antecesores y los empujaron a la clandestinidad. Y en el futuro son los mismos nobles, son los mismos burgueses, son los mismos aristócratas los que sacan chapa de esa situación. Si el video les gustó, suscríbanse, activen las notificaciones, denle like, dejen sus comentarios, critiquen, compartan, puteen, pero vean el video, que lo hago con amor y con cariño para ustedes. Se despide el hereje y nos vemos en la siguiente ocasión en una transmisión nuevamente en diferido. Hasta la vista.